buenas tardes. Con motivo del 158 aniversario de la Batalla de Puebla, la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, a cargo de la doctora Graciela León Matamoros, ha preparado una serie de actividades que pueden seguirse a través de sus distintas redes sociales, impulsadas principalmente por la coordinadora de vinculación, Alma Jacobo Morales. El día de hoy tengo el privilegio y el honor de poder charlar con la doctora Erika Pani, quien es profesora investigadora del Colegio de México y que sin lugar a duda no necesita ningún tipo de presentación. La doctora cuenta con una amplia trayectoria de estudios referentes a la historia política del siglo XIX en México y Estados Unidos, y tiene también un sinfín de artículos y de publicaciones de capítulos de libros. Y me gustaría destacar principalmente 3 libros que considero yo importantes y referentes para poder entender la historia de México y la historia de México vinculada con el mundo. Una es Para mexicanizar el Segundo Imperio. Otra, la última de las más recientes, es Historia Mínima de Estados Unidos de América. Y un referente obligado es Una serie de admirables acontecimientos: México y el mundo en la época de la Reforma, 1848-1867. Un libro que sin lugar a dudas todos tenemos que leer para poder acercarnos y comprender de manera amena, amigable, que creo que cumple principalmente con esta función de la divulgación de la historia. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta charla que está dirigida para el amplio público, para establecer algunos ejes que permitan comprender dentro de estos procesos de celebraciones y festejos cómo se lleva a cabo el trabajo del historiador, pero también cómo está obligado el historiador a difundir con cuestiones muy puntuales las investigaciones que hay detrás de cada uno. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, Jonathan, para mí es un gran gusto y un gran honor el poder platicar contigo hoy. Bueno, desde la sana distancia. Sí, la verdad es que, bueno, ahorita con motivo de esta contingencia también he tenido yo la oportunidad de explorar estos medios y de poder conversar muchísimo con amigos, con colegas y con profesores. Y ese reencuentro, la verdad es que siempre se agradece muchísimo. Doctora, pues para empezar, tengo un par de preguntas para generar este diálogo, si usted me lo permite. Me gustaría que brevemente nos pudiera situar sobre qué papel ocupaba México en el escenario internacional antes de junio de 1861, es decir, antes de que se suspendiera este pago de la deuda externa. ¿Cómo era visto y cómo era percibido México en el escenario internacional? Bueno, muchas gracias. Mira, México ocupaba un lugar de cierta manera muy parecido al del resto de Hispanoamérica y por otra parte peculiar por la vecindad con Estados Unidos. Claro. Y por un lado la idea que se tenía de México como un país que tenía un potencial, ¿no?, económico sobre todo muy importante, cosa que le debemos al Barón de Humboldt, ¿no?, que describió a México como este cuerno de la abundancia, digamos de manera práctica porque es un productor importante de plata, ¿no? Entonces México es una de las jóvenes naciones que surgen en América tras el colapso de este sistema imperial atlántico que desde el siglo XVI por lo menos había estructurado el mundo, llamémosle occidental o por lo menos Europa y América. Entonces las independencias, ¿no?, primero la de Estados Unidos, pero después la de toda la América hispana, construye un laboratorio de tamaño continental de política nueva, ¿no?, de una política que se ha desvinculado de los viejos supuestos, ¿no?, de la legitimidad política, que había un rey, que el rey tenía derecho a gobernar, que era por derecho divino, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una serie de experimentos políticos republicanos, ¿no? Solo Brasil, bueno, México muy brevemente durante el primer imperio, pero luego solo Brasil conserva la monarquía. Y hay que decir que, con excepción de Estados Unidos, este modelo republicano muy innovador parece ser muy problemático durante la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Los que van a abogar por el cambio de régimen en México, los monarquistas van a decir,
¿no? Éramos parte de una monarquía transcontinental, transoceánica, poderosa, prestigiosa, próspera, y nos convertimos en unas repúblicas microscópicas, ¿no? Entonces, esta idea de la debilidad, de la falta de instrumentos para poner orden, y bueno, parte de esta inestabilidad política se traduce en una crisis económica y se traduce también en esta incapacidad financiera, ¿no? Entonces, para los europeos que leyeron como, ¿no? al Barón de Humboldt, que es algo que debía hacer todo el mundo y sigue siendo algo que creo debe hacer todo el mundo, México es un espacio de enorme riqueza, una geografía fantástica, un enorme potencial y sin embargo la frustración, ¿no? de un gran destino. Cabe subrayar que México es, a pesar de sus problemas económicos, un importante productor de plata. Entonces, en ese sentido, la plata sigue siendo, a pesar, ¿no? de la fiebre del oro que encontraron en California y en Australia en la década de 1840 y luego la de 1850, sigue siendo un metal muy importante porque es lo que se utiliza para comerciar con China. Entonces, hay, ¿no? intereses de las grandes potencias en tener acceso a la producción de plata mexicana. Entonces, si vemos la carta que le escribe Napoleón III al mariscal Forella, a quien en un principio está al frente de la expedición a México, se ve muy bien esta multidimensionalidad, ¿no? de cómo es percibido en México. Dice, bueno, por un lado, justifica la intervención porque se están protegiendo a México, protegiendo a la raza latina, latina como los franceses, los católicos que hablan lengua romance, etcétera, del expansionismo rapaz de los Estados Unidos. Esa es una. Dos, México ocupa un lugar privilegiado en la geografía mundial. Entonces, estos hombres, ¿no? Hay que pensar, Napoleón III tiene un pasado de socialista utópico, sansimoniano, varios de sus colaboradores también. Entonces, imaginan un mundo en el futuro en donde la prosperidad está asegurada por la intensidad de los vínculos, ¿no? comerciales y tecnológicos que van a unir a todos los continentes, y México ocupa un lugar privilegiado entre este y oeste, entre Atlántico y Pacífico. Incluso esta idea de que podría hacerse un canal, ¿no? en el istmo de Tehuantepec. Y por otra parte, esta idea de que es un mercado muy atractivo para los productos de la industria francesa, ¿no? de una economía más adelantada que va a poder gozar, digamos, de una colaboración de economías de producción especializada. No menciona el asunto de la plata, lo cual es interesante porque a Francia le interesa mucho. Francia sigue siendo un país que no tiene patrón oro, sino que tiene un patrón bimetálico. Entonces, el tener acceso a la plata mexicana es para él muy, muy importante. Entonces, ese es un poco, creo, la visión de México que explica el interés francés en establecer algún tipo de relación privilegiada con México, ¿no? También estamos hablando de un expansionismo, de un imperialismo sin duda, pero todavía experimental, ¿no? Todavía no están seguros si lo que hay que hacer es, como en Argelia, mandar al ejército, establecer un gobierno, sino si se pueden hacer otro tipo de arreglos con un gobierno, digamos, que se sienta particularmente cercano, porque, por ejemplo, le debe, ¿no? Quien gobierna le debe el puesto a los franceses, pero no necesariamente una ocupación militar permanente. Entonces, esto yo creo que es lo que hace interesante, atractiva la intervención. Pero lo que hace la intervención posible es que Estados Unidos no puede reaccionar. ¿Por qué? Porque está en medio de una guerra civil terrible en la cual no queda muy claro que Estados Unidos, como esta república continental, va a sobrevivir, ¿no? Entonces, el hecho de que Estados Unidos esté enfrascado en la guerra civil, que no va a poder aplicar, digamos, la doctrina Monroe, hace que esta intervención atractiva, ¿no? Por las razones que hemos mencionado, tanto imaginarias como reales, se haga posible en 1861.
Muy bien, entonces, en ese sentido, México tampoco es una excepción en cuanto a la suspensión de pagos de estas jóvenes naciones que están en esos primeros años intentando de consolidarse en el escenario internacional. Y lo que usted nos acaba de comentar es que también hay muchísimos intereses ya detrás de lo que México puede fomentar en cuanto a estos procesos de expansión que están también todavía en ciernes, ¿no? Por lo que ahorita nos está comentando. Con relación a eso, tengo una pregunta que me gustaría formularle de manera concreta, es, ¿cómo fue narrada, interpretada esta expedición francesa? Ahí te me fuiste. Ah, perdón, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí, 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 ahora Perfecto. sí. Bueno, preguntarle cómo fue narrada e interpretada la expedición e intervención francesa en territorio mexicano, tanto en Europa, en Estados Unidos y por el resto de América. Sí, bueno, ese es un tema muy importante. Quizás empecemos por el resto de América, tanto Estados Unidos como América Latina. La década de los 60 del siglo antepasado, ya ni siquiera del pasado, es un momento de enorme plasticidad, de crisis, es un mundo que desde 1848 está lebrestado. Y la década de los 60 es también un momento en que esta Europa está mirando hacia afuera y las potencias europeas están pensando que quizás hay que reconstruir un esquema imperial, ¿no? Gran Bretaña tiene ya sus posesiones en la India, que eran muy importantes para la economía británica, que eran administradas por una compañía, ¿no? Que tenía la concesión. 1857, la corona se hace cargo después de una serie de problemas que hay en la India. España trata de regresar a América, ¿no? Siempre hay un poco esta nostalgia del imperio, pero en los 60, ¿no? Está este incidente de las Islas Chincha enfrente de Perú y una guerra en el cual son aliadas Perú y Chile para impedir el establecimiento de algún tipo de presencia, la recuperación de República Dominicana que vuelve a integrarse al dominio español y deja obviamente de ser república. Entonces hay esta sensación, creo, de acecho por parte de las repúblicas hispanoamericanas que ven en lo que sucede en México una cosa que los alarma. Salvo alguna excepción, el caso ecuatoriano es fascinante, ¿no? En el caso ecuatoriano, ven lo que está sucediendo en México como una posible solución a sus propios problemas de inestabilidad, ¿no? El buscar un protectorado francés, es Gabriel García Moreno, que es en este momento el líder conservador de esta nación, dice, bueno, esa es una posibilidad que fracasa y bueno, el desarrollo político de Ecuador es distinto, ¿no? La República Católica consagrada al Sagrado Corazón, etcétera, etcétera. Pero eso ya, digamos, es otra historia. En general, la clase política hispanoamericana está preocupada y ve a lo que está sucediendo en México con alarma y van, por ejemplo, los ministros latinoamericanos en Washington van a unirse a Matías Romero para pedir que se respete la doctrina Monroe, ¿no? Claro. Diplomáticamente esto va a ser, diplomática y militarmente, imposible para Estados Unidos, pero son las voces latinoamericanas las que piden América para los americanos porque lo que no queremos es este restablecimiento del dominio europeo. El caso de Estados Unidos es de cierta manera distinto, por un lado porque están totalmente agobiados, pero tienes a un personaje como Matías Romero que va a desplegar una campaña de relaciones públicas impresionante, ¿no? Totalmente adelantada a su tiempo, de una gran eficacia, y entonces el gobierno republicano, el gobierno de la Unión, del Partido Republicano de Abraham Lincoln y de William Seward, su secretario de Estado, están jugando un juego de 15 bandas. Para ellos la prioridad es no hostilizar a las grandes potencias europeas y en primer lugar a Francia, que coquetea con reconocer a la Confederación.
Pero tienes todo un sector importante de la opinión republicana, o sea, republicana del Partido Republicano en Estados Unidos, que ve con horror la intervención y que le echa, digamos, todos los kilos a un discurso americanista, republicano, en contra de la intervención. En Europa te sucede un poco lo mismo. La intervención en Francia es poco popular. La gente no entiende qué diablos está haciendo el emperador metiéndose a esa galera. Eh, no, a diferencia de la campaña en Italia, que son más polarizantes, pero que a la gente le importan más. La aventura mexicana es una cosa un poco extraña y sin embargo hay un interés por este país exótico, supuestamente rico, con una diversidad cultural impresionante, con este pasado prehispánico misterioso. Entonces, hay un gran interés de la literatura testimonial. Una vez que el imperio fracasa con cosa simbólicamente muy desgarradora, que es la ejecución de Maximiliano, hay toda una necesidad de justificar, ¿no? Entonces se van a publicar las cartas, los diarios y luego a los distintos actores que escriben estas cosas larguísimas para justificar que estuvieron ahí y que la cosa no salió bien. Y bueno, quizás el objeto más interesante, ¿no?, de esta literatura es el cuadro de Manet, ¿no? La ejecución de Maximiliano, que es un cuadro que viaja, o sea, es una imagen, la imagen que tienen la gente común y corriente en Occidente de lo que pasó en México en la década de los 70, es ese cuadro. Y ahora no, hay uno en Londres, uno en Estados Unidos y uno en París, ¿no? Entonces yo creo que nos habla de la transformación de la aventura mexicana en una cosa simbólicamente mucho más pesada. Y ahora también el gobierno republicano despliega con gran habilidad una serie de redes de contacto y le da a los republicanos en Europa, Pedro Pruneda en España, Edgar Quiné, el mismo Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo que escribe para felicitar a los mexicanos después de la batalla de Puebla. Entonces, en un mundo que se percibe a sí mismo como dividido en dos, la revolución y la reacción, la república y la democracia contra la monarquía, el pasado contra el futuro, esto es aprovechado por los republicanos mexicanos para construir esta alianza simbólica, ya que no logran construir una alianza diplomática, ¿no? Entonces, Víctor Hugo diciendo, no es Francia la que os hace la guerra, es el imperio, nos habla de esta construcción, digamos, de una alianza simbólica en la que circula la historia de la intervención francesa en México. Claro. Y retomando esta cuestión que usted mencionaba referente a este cuadro que estuvo circulando y la imagen que se tenía sobre México después del fusilamiento de Maximiliano, y en una pequeña conversación previa que tuvimos vía correo electrónico, estaba yo haciendo una breve revisión sobre imágenes de la batalla del 5 de mayo, sobre sus representaciones, y de manera precisa en una de las pinturas de Patricio Ramos Ortega. Y me surgió precisamente esta interrogante que me gustaría que usted pudiera ahondar en ella, sobre qué es lo que se representa en estas pinturas del 5 de mayo y sobre qué es lo que se representa, cuál es el concepto de batalla y de guerra que está transitando en esta época tan convulsa, pero principalmente cuáles son esos modelos que se van retomando para generar dichas representaciones. De manera previa, usted también me compartió una serie de imágenes que ahorita las iremos mostrando para que la gente pueda ir revisándolas. Pero antes de que usted empiece, le comento que estos referentes a mí me recordaban mucho al libro de Peter Englund, La batalla que conmocionó a Europa, donde hablaba precisamente de esta cercanía de los cuerpos al momento de la guerra. Y uno de esos grandes referentes de la pintura era precisamente ese énfasis en la cercanía de los cuerpos al momento de la batalla. Entonces, bueno, no sé en líneas generales qué podría usted comentarnos sobre este aspecto que yo estoy intentando ahorita destacar. No, yo creo que parte de
de las razones que las representaciones de la batalla de Puebla son tan interesantes, yo diría que hay dos. Por un lado, por lo que ha representado la pintura militar en la historia, otra vez, hablemos de Occidente, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro, y cómo se fue transformando. Y por otro lado, el peso simbólico de la batalla de Puebla misma, ¿no? Entonces, la pintura militar es uno de los grandes géneros, ¿no? Del arte en Occidente, es uno de los temas centrales recurrentes y el papel del guerrero, ¿no? Que tú dices, bueno, el asunto de los cuerpos. Estamos también en un momento de transición, ¿no? La batalla cuerpo a cuerpo que ha sido tan importante a lo largo de la historia, a pesar de primero los arcos y las flechas y luego los cañones y las armas de fuego, sigue siendo un elemento central, porque es además encontrarte con el enemigo cara a cara, ¿no? Y el resultado de este encuentro, que normalmente la cercanía no lleva a la muerte, y en este caso sí. Digamos, lo que estamos viendo es una de las grandes pinturas del Renacimiento, o sea, no solo una de las grandes pinturas militares que se han hecho, que es estos 3 cuadros de Paolo Uccello sobre la batalla, perdón, la batalla de San Romano, en la que se enfrentan sieneses y florentinos, que son unos cuadros de gran formato, espectaculares, y que además nos hablan de la importancia de este tipo de representaciones. O sea, es uno de los cuadros en donde se empieza a usar la perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, Uccello es un gran innovador. Estas son obras de arte de referencia para la historia del arte universal, ¿no? La introducción de la perspectiva, ¿no? No solo la calidad escultórica, no solo la belleza de los colores. Hay que pensar además que mucho de los uniformes estaba pintado también con plata, y entonces en el momento en que se hizo debe de haber sido una cosa muy impresionante. Pero además esta innovación técnica que representa la perspectiva. Para el momento en que se pelea la batalla de Puebla, que además les digo, es también un momento de transición en cuanto a tecnología militar, ¿sí? Ya en la Guerra Civil Estadounidense, por ejemplo, ya la batalla cuerpo a cuerpo ocupa un lugar quizás secundario frente a estos avances digamos, el avance de las tropas con el papel importante que desempeñan las armas de fuego. Pero creo que sigue siendo la pintura militar se ha convertido en una pintura muy oficialista, ¿no? O sea, sí lo vemos aquí en este cuadro de Horace Vernet, que representa al primer Napoleón en la batalla de Wagram. De hecho, el gobierno francés crea en Versalles, lo vamos a ver un poco más tarde, un museo en el que se representan las glorias militares de Francia. Y entonces es muy oficial, muy de cierta manera conservador. O sea, las innovaciones técnicas, las propuestas novedosas de la pintura ya no van a estar en la pintura militar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en estas pinturas son la necesidad de rescatar, ¿no?, las glorias de estos imperios, pero también demostrar lo disciplinado, lo moderno, lo armado que están estos ejércitos, ¿no?
que estos oficiales que todos estudiaron con el famoso libro de Henri de Romilly, en donde había que colocarse de tal manera, había que dar atacar los distintos flancos. Para eso también sirve la pintura militar, ¿no? Entonces, si quieren, estas también es una pintura francesa, ¿no? Perdón, este es el ataque de los húsares en la batalla de Friedland, que es un cuadro de, ay Dios mío, creo que no lo apunté. Edward de Tellier, ajá. Entonces, bueno, sí, entonces, bueno, esta es la gloria del primer imperio. Bueno, este es un cuadro muy bonito, que es también de Horace Vernet, y es el cuadro que representa la toma de San Juan de Ulúa, ¿no? Si ustedes se centran en el barco, no se ve, pero lo que está atrás es la fortaleza de San Juan de Ulúa, que ha sido tomada por la Armada Francesa en esta primera intervención, ¿no? Entonces, la idea el segundo, no solo del primero y del segundo imperio francés, sino del gobierno francés, es hablar de esta gloria, de esta Francia, que además no importa por quién sea gobernada, tiene un honor militar, tiene una trayectoria en la guerra, que es una trayectoria de éxito y además honorable, ¿no? Por estos, ¿no? Si ustedes ven el uniforme, ¿no? De blanco, la mayoría de estos marinos y estos oficiales tan elegantes, ¿no? Entonces, esta construcción de la guerra como no necesariamente una barbarie, mortandad, destrucción, sino casi como una misión civilizadora. Entonces, el Segundo Imperio va a tratar de mantener, ¿no? esta visión del ejército ya sin el emperador, ¿no? Porque Napoleón III no tiene ni de lejos el prestigio militar y la cercanía con la tropa y la capacidad de mando que sí tenía su tío. Pero el Segundo Imperio también emprende estas guerras en el exterior. El ejército francés es otra vez un ejército muy eficaz, ¿no? Se dice es el ejército más poderoso del mundo, es un ejército que no ha sido vencido desde Waterloo, ¿no? Desde el primer imperio, y estas distintas pinturas rescatan esta trayectoria, como les digo, que resume, ¿no? La gloria francesa independientemente del régimen que la gobierna. Esta es la anterior es una escena de la guerra de Crimea, es la toma de la torre de Malakoff, ¿no? Vemos al zuavo con su bandera, digamos, señalando el triunfo francés, y la que sigue es una representación de una de las batallas en el norte de África. Aquí yo les subrayaría quién es el autor. El autor es Jean-Adolphe Bosset, y Jean-Adolphe Bosset es un pintor militar profesional. Él va con el ejército francés y rescata, digamos, estos momentos gloriosos y los plasma en estos cuadros de enorme formato que representan parte del patrimonio, ¿no? del pueblo francés, que van a ser exhibidos, como les digo, en Versalles, que ya se convirtió de Palacio Real en museo para el pueblo francés. Y Jean-Adolphe Bosset va también a México y es el responsable de pintar este cuadro, que es el ataque al fuerte de San Javier durante el sitio de Puebla, ¿no? Entonces, esa otra batalla de Puebla, mucho más larga, mucho más mortífera, mucho más dolorosa, que representa el sitio de 1863, ¿no? Entonces, no hay, pero la pintura francesa no va a conmemorar el 5 de mayo, va a conmemorar esos 2 meses de sitio
que se dan un año después y que terminan con la caída de la ciudad y con lo cual se abría la puerta, digamos, hacia la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que habría que enfatizar la importancia estratégica de Puebla, que es en parte lo que le da, lo que hace muy importante el triunfo de las armas republicanas el año anterior, ¿no? Entonces, bueno, la batalla de Puebla, como les digo, es para el imaginario mexicano, pero para el imaginario republicano transnacional del que hemos ya hablado, una batalla importantísima, ¿no? ¿Por qué? Porque es este ejército, que es un ejército tan importante, que es un ejército tan eficaz, que es un ejército tan moderno, disciplinado, etcétera, 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 que piensa que viene a México como va uno a un picnic, que van a ser recibidos con enorme felicidad por todo el camino y que van a llegar a la Ciudad de México en un 2x3 y van a poder hacer, ¿no?, su voluntad en el sentido de cambiar el régimen, porque es clarísimo que para Francia, no para Francia, para Napoleón III, el cobro de la deuda es una excusa, ¿no? Lo que hay que hacer es quitar a los republicanos y poner un gobierno cercano a los intereses y los afectos de la Francia imperial, ¿no? Entonces llegan a Puebla con relativa facilidad y ahí son detenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peso simbólico es enorme, ¿no? El peso militar también, porque Puebla es, ¿no?, la llave, digamos, del Valle de México, pero hay que decir que la reacción, digamos, a esta derrota es que el ejército expedicionario se va a ver reforzado, ¿no? Incluso las voces republicanas en la Asamblea Nacional Francesa, que son muy pocas porque hay elecciones, pero estas elecciones son, digamos, fuertemente influidas por el poder imperial, pero hay tres diputados republicanos. Jules Ferry es uno de los amigos de México y, sin embargo, no puede estar en contra de que se refuerce y se salve el honor, ¿no? Se salve el honor del ejército francés. Entonces, es tan importante el valor simbólico que va a buscarse representar y difundir lo que logra México en este día de mayo, ¿no? El haber vencido a los vencedores de Solferino, de Sebastopol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes casi inmediatamente la publicación de estas imágenes fantásticas que hacen Constantino Escalante y Esciquio Iriarte. Hay ¿no?, que son dibujantes y son grabadores que van a publicar a los 3 meses de la batalla un álbum de guerra, ¿no?, llamado Las Glorias Nacionales, que la UAP ha publicado, ¿no?, en el 2012 con un estudio de Arturo Aguilar. Les recomiendo amplísimamente, o sea, realmente es un material fascinante. Y una de las cosas que nos permite ver este trabajo de Escalante y de Iriarte es que ellos dejan un registro gráfico que luego va a servir para que los demás pinten, ¿no? Entonces, la representación del 5 de mayo, por razones obvias, se convierte en uno de los momentos claves de la historia patria, ¿no? Y tenemos material infinito para poder reproducir este momento de gloria en el mural en Zacapoaxtla, en las pinturas de digamos, múltiples palacios de gobierno en México, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de Patricio Ramos Ortega, que comentabas, Jonathan, es una maravilla, ¿no? Porque por un lado es un pintor profesional con ciertas, yo diría, técnica académica, se sabe poco de su vida, pero es alguien que tiene aspiraciones, ¿no? Que sabe cómo hacerlo, y esto se ve, creo, claramente en estos paisajes espectaculares, ¿no?, muy realistas, estos cielos con una luz, con unas nubes fantásticas,
pero es también, y él está muy orgulloso de ser un participante, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace estas representaciones, esta pintura militar de la intervención, distinta a la pintura militar europea, ¿no? Que es esta cosa muy, muy oficial, en muchos sentidos muy convencional, incluso porque lo que pretende es reproducir la disciplina, la formación, el profesionalismo de estos ejércitos. Lo que vemos en estas pinturas es también, ¿no?, este cuerpo a cuerpo, quiénes son los que participan en esta contienda, y bueno, muy claramente en esta representación, pues los soldados mexicanos no son los soldados profesionales con estos uniformes que en el caso francés nos pueden parecer un poco ridículos, ¿no? El pantalón lampón rojo, el gorro con la cosa que le colgaba, etcétera. Son ciudadanos soldados, son paisanos. Y en ese sentido, yo creo que lo que están mostrando los pintores mexicanos, tanto los académicos como Ramos Ortega, pero también como Primitivo Miranda, que ha estudiado también Angélica Velázquez, es este ciudadano en armas, ¿no? Es este hombre común y corriente. Este es un grabado de Casimiro Castro, ¿no? Donde también, ¿no?, lo que se está haciendo es darle cara a estos hombres que han tomado las armas, no solo por la patria, sino por la revolución, que además se vuelven consustanciales, ¿no? Una de las cosas que pasa con la intervención y la guerra en contra de la intervención es que la causa de la República, la causa de la Constitución del 57, se convierte en la causa de la patria, en la causa de quienes defienden a México de los invasores franceses, ¿no? Entonces, estos hombres comunes y corrientes, pobres, ¿no?, que toman las armas para defender la buena causa. Este es el cuadro de Primitivo Miranda, ¿no? Soldados de la Reforma en una venta, que como les digo, también les recomiendo ampliamente el libro de Angélica Velázquez sobre este liberalismo plasmado a través de las artes visuales, ¿no? Entonces, es una pintura militar distinta a la que se está pintando en Europa, en este sentido, ¿no? Pensemos incluso en el cuadro de Manet. En el cuadro de Manet, los soldados son anónimos, no tienen cara. Mientras que aquí no solo tienen cara, cada uno tiene, ¿no?, su propia personalidad, sino que además no son soldados profesionales. Y yo creo que eso hace muy valioso estos testimonios gráficos. Hombre, pues la verdad es que una extraordinaria muestra ahorita y una explicación fantástica que creo que nos ayuda precisamente a entender el momento particular de la batalla del 5 de mayo de forma visual, dentro de un contexto más amplio, ver qué comparte, qué es lo que no comparte también con el caso europeo. Y la verdad es que es un gusto. Yo dudaba un poquito por las mismas dinámicas, ¿no? De si sería factible o no mostrar estas imágenes, pero creo que de manera extraordinaria se ha cumplido ahorita el cometido que usted me señaló, ¿no? Que me destacaba precisamente que es un tema que da para muchísimo más, ¿no? Y que da para reflexionar muchísimo más con relación no solamente a esta cuestión, insisto, que usted destacaba muy bien, de la diferenciación entre cada uno de los ejércitos, sino, insisto, esta parte, es que a mí me llamó mucho la atención, inclusive el título de la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, este uso y esta necesidad que tenemos también los historiadores de ver cómo el cuerpo se somete ante estas dinámicas y las contradicciones que de repente en estos dos ejércitos se podían encontrar, ¿no? Cómo el cuerpo se expresa, cómo se maneja, cómo se vuelve el instrumento. Y creo que las pinturas nos muestran precisamente ese caminito para poder seguir generando interrogantes, formulando preguntas y hacer precisamente pues, más rico estos momentos de reflexión que llevan estas conmemoraciones. Sí, Para finalizar, ¿sí? No, y bueno, nada más que tenemos unos historiadores del arte fantásticos y pues hay que conversar más.
¿no? Claro, por supuesto. Que la pintura también es documento histórico. Ellos Claro, lo saben muy bien, nosotros no lo tenemos siempre tan claro y queremos usarlos pues nada más como para ilustrar. Y claro, exactamente. realmente, pues ellos nos han enseñado cómo sacarles más jugo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y nada más para finalizar, porque bueno, estas preguntas que fui recopilando fue a partir de ir hablando con gente que no necesariamente es académica y que de repente tenían interrogantes, dudas, cuestionamientos sobre qué es lo que se conmemora el 5 de mayo. Y una de las preguntas que yo encontré muy recurrentes entre las personas que, insisto, con las que fui conversando, es por qué en los últimos años en Estados Unidos ha cobrado muchísima relevancia esta conmemoración, esta celebración. ¿A qué se refiere, digamos, para el caso norteamericano, considerando que muchos de ellos tienen familiares que se encuentran del otro lado? ¿Qué es lo que celebran del otro lado? ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Y por qué ha sido tan importante recordar precisamente esta batalla o qué es lo que se recuerda, ¿no? No, yo creo que el caso del 5 de mayo, como Uh dicen, -huh, es uh -huh. fascinante porque es una construcción de memoria eh, que jala elementos muy distintos, ¿no? Entonces, está esta idea de que el 5 de mayo es una fecha importante para las Américas, ¿no? Eh, la cual está vigente en su momento, ¿no? ¿Quiénes son los que declaran benemérito a Benito Juárez? El Congreso de Perú, no, entonces hay esta idea de que esta es una fecha importante. Es una fecha importante para los mexicanos que viven del otro lado en el momento, ¿no? Tú tienes en Texas, en Nuevo México, antiguamente mexicanos que se han decidido quedar ahí y volverse ciudadanos americanos, eh, que van a pelear por la Confederación, pero también vas a tener los que van a pelear por la Unión y que tienen en la cabeza esta idea de que lo que está pasando en México es una enorme injusticia, eh, con el sentimiento además de que ser conquistados es bastante horrible. California es un caso distinto porque California es un estado que no hay discusión, se pasa del lado de la Unión. Bueno, hay una discusión corta y al principio, pero iba a haber estos lanceros californianos de origen mexicano que van a participar con el ejército de la Unión, pero que tampoco ven grandes acciones militares. Entonces, ya tiene un significado para los mexicanoamericanos en esa época. En el momento, bueno, la comunidad mexicanoamericana es muy diversa, pero se enfrenta desde prácticamente la década de 1850 a este dilema de que no es realmente americana, ¿no? De que está constantemente, a partir de finales del 19, es confrontada por una inmigración que se renueva, ¿no? De manera periódica, entonces que se sienten que son equiparados a estos recién llegados y esto los hace todavía más extranjeros. Eh, y lo que vamos a ver entonces va a haber estos esfuerzos, digamos, sobre todo de la élite para integrarse, para demostrar que son muy americanos, incluso como recurso jurídico, el hablar de los mexicanos como la otra raza blanca, ¿no? O sea, no son, no son ajenos racialmente, sino que son blancos e integrables dentro de la sociedad americana. Esto cambia a partir de los 50, ¿no? Y ahí vamos a ver una voluntad por rescatar la experiencia mexicana, ¿no? No solo la mexicanoamericana como americano, sino la experiencia mexicana. Y ahí Juárez, ¿no? Como el primer presidente, como presidente indígena, como el bastión del antiimperialismo, se vuelve importante, ¿no? Dentro del movimiento chicano, la imagen de Juárez es una imagen importante. Entonces, para una comunidad mexicanoamericana politizada, la intervención es importante y el 5 de mayo es importante.
Y esto va a encadenarse con un calendario festivo americano, o sea, en mayo ya empieza a hacer calorcito, ya puede uno salir al barbecue, ya, y entonces se vuelve la fiesta de los mexicanoamericanos, con además el ímpetu que le da el que para las cerveceras, para los restaurantes de comida mexicana, etcétera, etcétera, es un momento, digamos, de mercadeo muy interesante. Entonces, se vuelve, digamos, la fiesta de los mexicanoamericanos. En muchos casos no les queda muy claro por qué es, o sea, ya pasando fuera de este grupo politizado, que siempre es minoritario, etcétera. Entonces, a veces no, pues es que es la independencia de México. No, pero se ha vuelto la fiesta, digamos, de la mexicanidad, incluso de la raza, y bueno, se ha vuelto casi una fecha oficial, ¿no? En la Casa Blanca se celebra el 5 de mayo. Trump celebra el 5 de mayo, lo cual es un poco esquizofrénico, pero bueno, ¿no? Entonces sí, es una construcción interesantísima en la que no se juntan, por un lado, la historia, el legado de los mexicanoamericanos de la época, pero también el, el discurso, la construcción de una memoria propia, revolucionaria, liberal, etcétera, etcétera, antiimperialista del movimiento chicano, y ahora una fiesta, digamos, de la mexicanidad, incluso de la hispanidad, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido un verdadero deleite poderla escuchar, poder compartir con usted estos momentos y que nos explicara de manera sencilla y clara aspectos muy concretos e insisto, que han sido preguntas que he ido yo recopilando a lo largo de estos días y que ayudan a entender nuevamente qué es lo que se conmemora, pero principalmente cuáles son los referentes que todavía tenemos que seguir estudiando e indagando sobre ello. Pues muchísimas gracias. A No, nombre de la gracias a gerencia, ustedes. a nombre de la doctora Graciela León Matamoros, pues bueno, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Bueno, pues damos por concluida entonces esta grabación.